De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos Lo que hacemos. La calle te espera, te pintan lo mejor, te venden un veneno que no tiene solución. Quieren estimularte, mas todo va peor. Encuentras la salida en el mundo de hoy, pero no hay nada. Bienvenidos a este tercer podcast de Poder se puede del Ministerio de Estímulos Espirituales. Les habla Priscila Gutiérrez y estoy acompañado, miren, de una entrevistada espectacular. Débora Martínez, profesora de la Escuela de EDI en las materias de ética. Bienvenida. Muchas gracias, Pri. Un honor estar acá. Un placer, la hemos tenido en otros programas de radio donde hemos debatido un montón de dilemas éticos. Y el del día de hoy. De poder se puede, pero un cristiano, ¿puede poseer armas? Vamos a estar charlando sobre este tema, a ver qué cuestionamientos hay a favor, en contra, un tema demasiado debatido. Totalmente. Todavía dentro del ambiente cristiano hay varias controversias con respecto a este tema. Pero bueno, nos tenemos que basar en los principios bíblicos, ¿no? Que nos son pertinentes para la actualidad. Y creo que uno de los textos base para poder decidir o ver con respecto a este tema es el de Corintios, ¿no? El que Pablo enseña en la carta de los Corintios, que está en el capítulo 10, versículos 23 y 24. Justo yo lo tengo en la traducción viviente que dice: ustedes dicen que se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Este es uno de los textos claves, creo yo, para poder tomar decisiones y con respecto a los temas de tanta controversia, como por ejemplo este, ¿no? O como los que hemos empezado a debatir en los programas anteriores. Sí, muy buenos, muy buenos. La verdad, nos pareció excelente los temas que se han debatido. Y bueno, y en este, que bueno, se generaron 1.000.000 de preguntas, un montón de cosas para aclarar y siempre basándonos en lo que dice la Biblia, como compartiste recién de Corintios, pero vamos a hablar sobre otros pasajes que te voy a comentar un poquito más tarde. En principio, si tenemos que dar alguna conclusión rapidita, ¿podemos poseer armas? Yo sí quiero un pequeño revolvillo. Para que no sea tan grave, un revolvillo. Una pequeña navajita. Claro. Que la puedo ocultar aquí en mi cabello. Algo pequeñito para que no suene tan grave. Bueno, como decíamos al principio, de poder se puede, ¿no? Pero tenemos que ver los principios. Ya el hecho de portar un arma, ¿sí? Vamos a saber que van a traer consecuencias, ¿sí? Las armas no se hicieron sino porque era para perjudicar, ¿no? Claro, el origen en general de las armas es para perjudicar, matar, lastimar. Tal cual, es así. Si nos remitimos a eso, cumplen esa función. Ahora, si podemos nosotros portar un arma, tendríamos que primero revisarnos, hacer una autoevaluación, ¿no? Para ver si es conveniente. Es conveniente. Si tenemos un carácter medio fuerte, ¿no? Si somos medios enojones, si nos enojamos rápido y si le damos lugar a la venganza, me parece que ya no, ¿no? Tendríamos que descartar la idea de poseer un arma. La pregunta que se genera a partir de este debate, creo que es la más común, es el tema de la defensa propia. De decir, bueno, yo lo necesito para obtener seguridad, para poder defender a mi familia o defenderme a mí, inclusive de algún tipo de ataque, robo o lo que sea. La diferencia la podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, el sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Sí? Si vamos a la etimología de la palabra, en hebreo significa ratash, que tiene que ver con la muerte premeditada. O sea, cuando uno piensa antes de accionar, es como pasó con Caín y Abel. ¿Sí? Caín premeditó el asesinato de su hermano. Después, bueno, nos encontramos en Levítico que se establecen ciudades de refugio para cuando surgía algún tipo de accidente. Esto es en defensa propia. En defensa propia para autopreservarnos, ¿sí?
Entonces hay una diferencia entre lo que es la defensa propia y lo que es el asesinato. El asesinato. Y hablando acerca de los versículos que venís mencionando, hay uno que generalmente me llama mucho la atención, creo que a todos en general cuando lo leemos, que es en el libro de Lucas, encontramos en el capítulo 22, a partir del versículo 35, el siguiente contexto. Judas había traicionado a Jesús, los soldados lo habían ido a buscar, y en esa situación Jesús se encontraba con sus discípulos, y es donde Pedro con su espada la saca, la desenvaina y corta la oreja del soldado romano. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué hacía Pedro con una espada? Claro, eso es lo que por ahí se nos viene a la mente. Era muy común el portar armas, ¿sí? Como vos decías, tenemos que ver el contexto de cultural y el contexto también de ese texto. Jesús, como vos decías, iba a ser entregado, estaba ahí a horas de ser entregado y traicionado, ¿no? Pedro portaba el arma porque era común, todos lo llevaban en esa época, pero al terminar el versículo Jesús se enoja porque ellos van en busca de espadas y Jesús le dice basta, como dándoles a entender, ustedes no están entendiendo que el reino de los cielos no se va a fundar a través de la violencia, sino que es a través de la paz. Y Jesús concluye, ¿no?, con ese basta, enojado por la reacción de ellos. Por eso es tan necesario entender los contextos, ¿no? Hablamos recién de un contexto histórico donde Israel se encontraba bajo el dominio del pueblo romano, donde estaban en continuo enfrentamiento por situaciones de rebeldes también en ese tiempo de Jesús, y que era de común uso las espadas, no solamente para defenderse, sino también para algunas de las actividades que desarrollaban los propios discípulos. Claro, muchos de ellos eran pescadores, así que necesitaban sí o sí tener la espada o un cuchillo siempre en su costado. A su costado, por la red, por los mismos peces. Y hay otro versículo que también me llama mucho la atención. Una situación bastante significativa, que era cuando Juan el Bautista estaba cumpliendo su tarea de bautizar y se presentan 2 soldados romanos a pedir que los bautice. Se bautizan, pero Juan no les hace la aclaración que tienen que dejar sus espadas o dejar de hacer lo que estaban haciendo, sino que tenían que contentarse con el sueldo que tenían y no recibir coimas. Tal cual, bueno, ellos estaban cumpliendo una función civil, eran soldados, sí, era su trabajo. Y como trabajo tenían que portar sus armas. Por ese motivo es que Juan les dice, no dejen de pecar, pero no les aclara el hecho de que tienen que dejar sus espadas. Era el oficio de ellos, ¿no? Es como decir ahora un policía o alguien que va a servir a la milicia. O inclusive si nos ponemos a pensar otros oficios que también tienen herramientas que pueden ser muy peligrosas, como lo hablábamos anteriormente, los carpinteros. La gente que se dedica a talar árboles o otras herramientas que también pueden ser utilizadas como armas. Tal cual, sí, por eso decíamos, es por oficio, ¿no? El hecho de que tienen que portar un arma. Claro, no vamos a ver una maestra con un arma. No. Llevándola al aula, imagínense la cara de los chicos. De los chicos. La maestra de jardín, imagínense, vamos a cantar una canción y de repente saca... Sí, del bolso un arma. Y no. Estaría un poquito fuera de contexto. Entonces, como decíamos recién, remarcar los contextos es muy importante. Otra pregunta que me surge acerca de este tema es, si decidiéramos portar armas, ¿estaríamos de alguna manera entendiendo que Dios realmente no nos cuida del todo? Volvemos al punto anterior, ¿no? Siempre tenemos que ver qué es lo que nos conviene. Yo te decía, si tenemos problemas todavía con el viejo hombre, ¿no? Si somos personas que nos enojamos muy fáciles, ¿no? O que somos personas vengativas, yo diría directamente que no adquiera ningún tipo de elemento que pueda causar daño. Y en el caso, bueno, nombrábamos recién el caso de por ahí de los oficiales, que ellos portan armas, pero siguen confiando también en el cuidado de Dios, ¿no? Una cosa creo que no quita la otra, ¿no? Tenemos que seguir confiando en el cuidado de Dios.
Pero bueno, hay que analizarlo desde varios puntos y analizarnos nosotros mismos, ¿no? Analizar nuestro corazón antes de tomar una decisión así. Y también mencionábamos antes de armar el podcast los contextos culturales. No es lo mismo la situación cultural de Argentina, por ejemplo, que Tal cual. de países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, Israel Tal y cual. otros países que, por ejemplo, tienen el servicio militar obligatorio. Claro, nuestro país está totalmente desligado. Hoy por hoy ya ni siquiera el servicio militar es obligatorio, ¿no? Tenemos otro contexto, por ahí no es tanto de milicia, sino que es más por ahí estamos pasando por una especie de violencia, ¿no? De robos y uno piensa, bueno, voy a conseguir un arma para protegerme, ¿no? Pero aún así todo el Señor nos sigue guardando, ¿no? Tenemos que evaluar, por eso vuelvo a repetir esto, tenemos que evaluar, ¿no? Cada decisión que tomemos. A la luz de la palabra, a través de los principios bíblicos que siempre siguen siendo pertinentes en la toma de decisiones. El arma en sí, como decíamos, su inicio, su origen, siempre va a ser para dañar. Fue creada para eso. ¿Sí? No tiene otro fin u otro objetivo. Aún las personas que cumplen un papel o un rol, como en el caso de los policías en la actualidad, muchos de ellos deciden no participar en lo que serían los patrullajes y establecer por ahí su trabajo desde una oficina o desde la parte de comunicaciones para evitar un enfrentamiento. Claro, y así cumplir más tareas administrativas. Tal cual. Bastante información que hemos obtenido, pero imagínate, si nos está escuchando alguien que tiene esta duda de decir, quiero comprármela, ¿cómo puedo hacer para saber si está correcto o es incorrecto? O alguien que ya la tiene, ¿qué le podrías decir? Hay unos principios que se encuentran siempre en los libros de ética cristiana, ¿no? Que dicen, ore, sea guiado por el Espíritu Santo, tenga discernimiento, tenga sabiduría, ¿sí? Y evalúe su corazón a la hora de tomar decisiones. Y bueno, básese en los principios bíblicos. El Señor siempre nos enseñó acerca de la paz. Él vino a cumplir la ley y elevó la ley. Y en ese elevar la ley es siempre ofrecer la otra mejilla, ¿no? Él fue el mejor ejemplo para nosotros, ¿no? Y tenemos que confiar en el cuidado del Señor. Y bueno, tomen las decisiones. Yo por eso les decía, si todavía hay algo del viejo hombre, evite, hermano, contacto con cualquier elemento que pueda dañar a otro. Cualquier elemento punzante. Claro, corto punzante, diría. Y también podemos ver el testimonio de la conversión de todos los discípulos, de la transformación de sus vidas después de haber conocido a Cristo, que no hubo ningún tipo de defensa, siempre fueron a cumplir el propósito que Dios tenía hasta en sus muertes. Tal cual, eso lo hablábamos. No hubo, en el caso, por ejemplo, de Esteban, ¿no? Que murió apedreado, no hubo defensa. En el caso de Pablo, que tranquilamente podría haberse defendido, a lo sumo dijo, soy romano, pero tenía un objetivo claro que era ir y predicar en Roma, ¿no? Y soportó un montón de cosas, ¿no? Dios quiera, ¿no? Y alentamos a que podamos tomar buenas decisiones, que no sea nuestro recurso el hecho de poder adquirir un arma, ¿no? Sino de que, bueno, que confiamos que el Señor nos va a seguir guardando, ¿no? Que Él va a estar su protección en nosotros. Bueno, que sigamos confiando en la cobertura que el Señor nos da, ¿no? Y meditemos en los principios bíblicos, ¿no? Meditemos en la obra del Señor en nosotros para poder tomar esta clase de decisiones que no son nada fáciles y son muy serias. Bueno, esta fue la entrevista en este podcast de Poder se puede, tercer episodio. ¿Un cristiano puede portar armas? Esperemos que hayas podido llegar a una conclusión. Estuvimos con Débora Martínez, profesora de las materias de ética en la escuela EDI. Les dejo un abrazo grande, Dios los bendiga. Nada que ver.